Como TypeScript es un lenguaje que puede ser utilizado en todos los lugares donde se use JavaScript, es muy común verlo siendo utilizado junto a frameworks de frontend y también en el backend. Ahora, si hablamos de cómo comunicar el backend con el frontend, es decir, prácticamente cómo enviar datos en formato JSON, típicamente tenemos dos opciones, las REST APIs y las GraphQL APIs. Esas son ampliamente utilizadas y hay mucha información al respecto, pero si ya estás utilizando TypeScript tanto en el frontend como en el backend, deberías saber que hay una forma más de cómo comunicarlos, utilizando una biblioteca llamada TRPC, la cual su propósito es exactamente el mismo, enviar datos en formato JSON desde el servidor al cliente y viceversa. Solo que como estarás utilizando TypeScript en ambos proyectos, cuando escribas consultas en el cliente, podrás solicitar solo los datos que necesite tu interfaz en lugar de obtener una respuesta gigante. O también podrías obtener autocompletado, ya que tu aplicación cliente conocerá los tipos de datos que ha escrito tu aplicación backend. Y lo genial es que no tendrás que aprender nada nuevo, solo conocer una biblioteca más. Es decir que al final TRPC es solo una biblioteca que simplifica la comunicación HTTP entre el cliente y el servidor, lo que te evita que tengas que crear una REST API o una GraphQL API. Y típicamente TRPC se usa en proyectos del ecosistema de React y TypeScript, por ejemplo con frameworks como Next.js, aunque también es posible utilizarlo con frameworks como Solid, Svelte o Astro. Ahora, para aquellos que no conocen GraphQL, hay un video completo en el canal, pero en resumen es básicamente utilizar un lenguaje en medio del servidor y el cliente, que te permita obtener solo los datos que necesita tu interfaz. GraphQL tiene muchos beneficios en aplicaciones grandes, es por esto que empresas como Airbnb, Twitter, PayPal o Pinterest usan mucho esta tecnología al día de hoy. Sin embargo, si eres desarrollador y quieres implementar tu propia API de GraphQL, este necesitará que aprendas otro lenguaje más con otras herramientas, lo que significa que si estás creando un proyecto pequeño o intermedio, esto podría ser mucho más trabajo. Así que TRPC en comparación es mucho más simple. De hecho, de forma simplificada, los pasos para implementarlo serían más o menos estos. Primero, creamos un servidor con las consultas o queries que vas a hacer desde el lado cliente. Este puede estar creado utilizando algún framework como Express o en cualquier otro. Por cierto, las queries, que se llaman aquí en TRPC, son básicamente los métodos GET. Y las consultas que el cliente puede enviar al servidor con datos, básicamente se les llaman mutaciones, porque estos pueden modificar datos. Estos serían equivalentes a los métodos POST, PUT, DELETE de las REST API. Una vez hemos creado nuestras rutas en el backend, extraemos los tipos de datos de estas funciones a través de una sola línea de código, estas que están viendo ahora. Finalmente, desde el frontend o el framework de JavaScript que estés utilizando, puedes ejecutar esta consulta simplemente llamando desde TRPC las consultas que ya has creado en el backend. Y con esto ya estaría. Claro, hay ciertas bibliotecas que tienes que instalar y configurar, pero en esencia TRPC solo trata de esto, de cómo crear consultas en el backend y cómo llamarlas en el frontend utilizando TypeScript en el medio. Ahora, todo esto es posible solo si el proyecto del backend y el frontend están en el mismo repositorio. Es decir, si es un monorepo, ya que el frontend sabe en dónde encontrar el código del backend y poder extraer los tipos de datos de allí. Además, TRPC funciona muy bien con una biblioteca de validaciones de datos como lo es SOT, que en conjunto con TypeScript puede llegar a analizar los errores no solo en producción, sino también en desarrollo. Esto hace que TRPC sea una opción más práctica que REST si estamos hablando de proyectos de TypeScript, además que sería una opción mucho más simple que GraphQL, dejándolo en medio de estos. Usando TRPC tendríamos un stack web completo de TypeScript, es decir, un backend de Node.js y algún framework como Express escribiendo nuestras rutas con TRPC, y algún cliente que use React, Solid o Svelte junto con TypeScript que pueda consultar lo que el backend permita. De hecho, del lado cliente, TRPC también hace uso de React Query, lo que también es una ventaja al estar utilizando una biblioteca que optimiza las consultas. Esto lo pueden ver mejor en el video que es React Query, y todo esto nos deja con un stack como este. Es decir, una aplicación web completa utilizando TypeScript de inicio a fin en un proyecto que sería un monorepo. En fin, he estado utilizándolo estos últimos meses y es bastante simple usarlo. Sin embargo, diría que su complejidad está en configurarlo, así que muy pronto voy a crear algunos cursos y videos prácticos utilizándolo para que puedan aprender cómo añadirlo en sus proyectos. Así que nos vemos muy pronto.